Bueno, buenas tardes con todas y todos. Eh, Bienvenidos a esta reunión en donde vamos a tener un taller de fotografía botánica, creativa y científica con Eva Valenzuela. Ya es la segunda edición de ese taller. El primero fue hace 2 años y ese taller, como los del día de mañana y de pasado mañana, se enmarcan dentro de un proyecto que se llama Wikiloves Andes, que busca crear y mejorar artículos en Wikipedia en español sobre el patrimonio cultural y natural de nuestro país. Las dos ediciones anteriores nos hemos enfocado a Ancash, pero en esa tercera edición estamos ya enfocándonos a todo el Perú, aprovechando también estas circunstancias y contexto de pandemia, ¿no? Aprovechando esta situación y lo virtual, ¿no? En las ediciones pasadas, los talleres y seminarios eran presenciales. Entonces esperamos, bueno, los que nos están viendo ahora en vivo y los que nos van a ver después en este video que está grabado y se va a subir a YouTube, pues ese es el contexto, ¿no? Queremos, a partir de esos 3 talleres esta semana, el de hoy día, el de mañana y pasado, darles conocimientos, motivarlos para practicar en estos conocimientos a través de la creación y mejora de artículos de Wikipedia en español. Voy a contar un poco más de lo que es, de lo que son las actividades de este año. Para esto les voy a compartir una pantalla brevemente para que vean un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de las actividades de este año, ¿no? Entonces, Wikiloves Andes el 2020 va a consistir en eventos en noviembre, diciembre y enero de este año y el próximo, en una cuarta editatón, que es una maratón de creación de artículos, edición, creación y mejora, con fuentes fiables sobre nuestro patrimonio cultural. La editatón comienza el 19 de diciembre, acá hay un error, y termina el 17 de enero. Voy a corregirlo para que vean lo fácil que es corregir. Ahí está la Wikipedia. Así, ya está. Del sábado 19 de diciembre al domingo 17 de enero del 2021 tenemos un mes de editatón donde ustedes dan artículos sobre plantas, montañas, lagunas, sitios arqueológicos, artefactos arqueológicos y personas, biografías de personas vivas. Entonces, eso vamos a estar haciendo este mes que empieza con el próximo sábado 19, y este taller que va a dar Eva es sobre cómo tomar fotos a plantas, porque muchos artículos de Wikipedia requieren el uso de imágenes. Si uno busca, por ejemplo, una planta como la manayupa en Google, uno pone Google manayupa y entra a la página Wikipedia y va a ver la imagen de la manayupa. Entonces, esa fotografía es muy útil para todas las personas que puedan buscar la planta, ¿no? Voy a enseñarles rápidamente a lo que me refiero. Si ustedes están acá en Google y buscan manayupa, entonces va a salir, bueno, mejor acá en manayupa, en Google, y van a ver que acá en Wikipedia entramos a la página este es el nombre científico de la manayupa, y van a ver acá que está la planta con su imagen. Entonces, muchas de estas plantas
es bueno que tengan su imagen para poder reconocerlas. Entonces, por eso estamos haciendo este taller hoy día, ¿no? A usar de manera creativa, artística y científica el registro de plantas. Bueno, sin más, gracias por estar acá presentes, quienes están ahorita en este momento y quienes van a ver el video en YouTube. Empezamos con Eva. Eva, buenas tardes, bienvenida. Hola, no sé si me escuchan bien. Creo que sí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todas, todos. Estoy feliz de volver a participar en uno de los eventos que se está organizando en el contexto de Wikiloves Andes y de todos esos proyectos para empezar a fomentar el uso correcto de Wikipedia, para poder añadir más información y sobre todo para añadir imágenes. Bueno, sobre mí, brevemente, yo soy de Huaraz. Nací en Huaraz, me fui a Lima y estudié fotografía, hice fotógrafa de profesión. Hago un montón de cosas, pero sobre todo me interesa mucho la fotografía de naturaleza, bueno, mujeres y otro tipo de cosas. A ver, bueno, les empiezo a compartir la presentación. Vamos a empezar un poco con esto. ¿Se puede ver bien? Creo que sí. Bueno, y básicamente eso es un poco como de mí. Bueno, hablemos un poquito de los objetivos del taller. Creo que es bueno empezar hablando un poco de historia y sobre todo de conocer los orígenes de este tipo de fotografía, que es bien particular, lo que conocemos como fotografía botánica. Después quiero hablarles un poco de los valores de exposición, que son básicamente los valores sí, básicamente los valores que tenemos que utilizar correctamente para poder hacer fotografías con nuestras cámaras. También los celulares tienen opciones para manejar estos valores. Si nosotros utilizamos la cámara del celular en modo profesional, generalmente dicen, ¿no? O en modo manual, también podemos alterar estos valores, entonces explicarles en qué consiste. También, bueno, este taller básicamente es para aprender a fotografiar lo mejor posible plantas. Entonces, introducirnos un poquito a la botánica básica, identificar correctamente las partes de las plantas, para poder tener claro también cómo fotografiarlas. También en esta oportunidad, que es igual si están materiales en YouTube. Pero es un ejemplo que es súper sencillo, pueden hacer elementos totalmente cotidianos. Y lo otro es reconocer y emplear adecuadamente los sistemas de composición. A veces nosotros nos dan ganas de fotografiar algo, ¿no? Pero también tenemos herramientas para poder hacer fotos que visualmente sean armoniosas y lindas, aparte de cumplir con su propósito informativo. En ese sentido, creo que es importante conocer estos sistemas de composición, no son nada difíciles y muchos de ellos ya los utilizamos de forma cotidiana. Hay dos sistemas que les voy a enseñar hoy. No y o de los antecedentes históricos de la fotografía botánica. Como antes de que existiera
la fotografía como forma en que se podía trabajar, eran a partir de los dibujos. Y básicamente la trata de dibujo parte de hojas. Muchas veces se coloreaban en acuarela y otras y se empleaban para hacer libros de consulta, para hacer libros de carácter científico. Muchas veces los dibujos terminan convertidos en grabados que también eran luego utilizados para libros de consultas. Y en sí se recolectaban las especies vegetales, se hacían secar y se hacían herbarios. Hay una larga tradición de esto, incluso la ilustración todavía no ha desaparecido por la fotografía, no sigue existiendo, solamente que tiene de pronto un carácter un poco más artístico, porque precisamente la fotografía permite el registro total y fidedigno de las plantas. Bueno, aquí les quería enseñar estos dos ejemplitos de imágenes que he encontrado en Wikipedia. Son apuntes de y estas partes dependen un poco del arte, digamos, de la mano del dibujante, pero quiero que cómo están las partes distribuidas. Básicamente, esa misma estructura se repite ahora cuando hacemos fotografía de plantas. Es el mismo principio. En esta otra ilustración también, bueno, esta es una planta aranda, ¿no? El texto está añadido a la imagen por completo. Pues, más allá de informativo, también tiene una característica artística bien interesante. Y esa característica incluso ahora con la fotografía. Este es un dibujo, bueno, en realidad es un grabado, ¿no? Entonces, viene de un dibujo que luego se pasa a una superficie que puede ser un linóleo, y esta ilustración viejo. Esta es una imagen de un cedrón que también es recopilada en un libro de consulta por Charles Saffrey en un viaje a Colombia. Imaginen, a veces sí utilizo la misma estética y el mismo contenido y la misma estructura visual que por bien tienen el pastor, sus semillas, sus frutos, etcétera, etcétera. Esta misma estructura la usamos y también quiero que vean o sea, como la calidad informativa de la planta, sino también la cualidad estética. Tienen las mismas, los mismos conjuntos, las hojas, las semillas. Esta es una ilustración de una planta de higo. Está la hoja por delante, la hoja por detrás. Y aquí están en diferente posición. Y todas tienen información con el espécimen que está en consulta. Los herbarios, como les mencioné un poquito antes, son cuadernos de campo que se utilizan para colectar especies. Después de un proceso de secado del plan, se guardan dentro de cuadernos y en estos cuadernos
se almacenan así como vemos en estos grupos, o también se pueden definir características de cada espécimen. Este es un herbario típico, ¿no? Creo que en algunos colegios en secundaria, incluso los chicos hacen herbarios, ¿no? Para conocer las plantas, para clasificarlas o para conocer las diferentes tipos de hojas, raíces. En el colegio yo también tuve una clase de biología en la que hicimos un herbario. Esta es una foto de un herbario típico. Los tienen la característica, digamos, típico, que tienen la información de la planta, hay un identificar la planta fresca, digamos, y normalmente se fotografían con una escala y con una carta de color, que es una herramienta fotográfica para después puedo hablar un poco más de eso después. Pero miren, lo que quiero es por el marco de varias imágenes, ciertas características acerca de la planta. Y este es un herbario de tipo más científico, ¿no? El que les enseñé antes es más casero, digamos. En fin, bueno, y ahora hablemos un poquito de la fotografía botánica. No hay algo que se llame fotografía botánica en sí mismo. La fotografía de plantas está dentro de la fotografía de naturaleza. Pero podemos decir que la fotografía botánica es el registro de una planta y sus partes. Puede ser registrada en su espacio natural, en su contexto, en donde crece, mejor dicho, o puede ser sacada de su contexto y fotografiada en un espacio neutro, con fines descriptivos también, ¿no? Casi parecido a lo que se hace en un herbario. ¿Por qué necesitamos o por qué ha habido siempre esta cuestión importante de clasificar las plantas? En realidad eso tiene que ver mucho con nuestra evolución y con nuestra historia como seres humanos en el mundo. Es crucial para nosotros saber qué plantas pueden comer y cuáles no, etcétera, etcétera. Bueno, para nuestros antepasados quizás no tanto, para nosotros ahora, pero la identificación de plantas es un asunto crucial. Y en ese sentido, la fotografía sigue siendo una herramienta muy poderosa para ello. Les quería contar un poquito de uno de los temas que también me apasiona un montón con respecto a la fotografía botánica. Es cómo se originó, ¿no? La fotografía en sus inicios era muy experimental y tenía muchas características que la hacían muy experimental porque eran procesos químicos totalmente nuevos que no existían antes. Y bueno, Anna Atkins, inglesa, es considerada la mujer fotógrafa y es considerada la que publicó un libro de fotografías en el año de 1843. Y es muy lindo y también su contenido. Junto a su papá, que también era un entusiasta botánico, elaboraron un proyecto para hacer un libro de fotografías y decidieron que el tema, que las algas eran elementos bastante susceptibles a fotografiarse con el método que ellos estaban utilizando y también que podían ser potencialmente bellos artísticos, ¿no? En el libro se utilizan dos compuestos químicos
el citrato de armonio y hierro y el ferrocianuro de potasio. ¿Por qué les cuento un poco de estos dos elementos? Porque estos a las fotografías azules. Bueno, y fue el primer intento de tratar de fotografiar lo más objetivamente posible especímenes vegetales, y sigue siendo un referente, no solo también. Esta es la carátula del libro, fotografías de estas imágenes. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento que utilizaron para hacer estas imágenes? Primero recolectaron todos los especímenes que necesitaban para su libro, las características que querían, y los colocaron sobre una superficie que es esta es más o menos así, ¿no? Supongamos que este es el papel, digamos, sensible, ¿no? Ponen el elemento encima, luego esto era expuesto a la luz, luego entrado, bueno, al interior, digamos, de algún lugar, y se hacía el proceso de revelado. Y lo que quedaba es precisamente huella de estos especímenes vegetales. Las partes blancas son las partes que no fueron completamente expuestas. Nosotros o el factor científico para alguien que está utilizando para fines académicos, pero también son tan bonitos. Entonces, muy personalmente, ¿no? Pienso que la fotografía, más allá de que pueda ser utilizada con fines científicos, no puede necesariamente solo por esa característica perder su condición artística. Puede dejar de ser finalmente una búsqueda artística también. En ese sentido, es bien importante conocer las reglas o los procesos formales de fotografiar para poder explorar nuestra creatividad, como se ha hecho en este libro, que es fantástico. Aquí también hay una foto de una alga. No tengo la información. Imaginen esto que está contemporáneo ahora. Y esta es una foto del libro, que todas sus hojas son azules. Imaginen el esfuerzo en medios digitales, sin los medios masivos de reproducción, de hacer un libro de estas características. Realmente no solo es un hito para la comunidad científica de ese tiempo, sino también para la creatividad y para el arte. Es muy interesante su conocimiento. En Wikipedia pueden encontrar. Bueno, entonces, eso es un poco, ese fue, digamos, el contenido del primer libro, de la primera publicación de contenido científico y artístico relacionada a especímenes vegetales, ¿no? Fotografía botánica en sí. Ahora quiero
hablarles un poco hacer una introducción bien sencilla y lo más tranquila posible de la técnica fotográfica, que es bien extensa. A ver. Ahora les voy a enseñar un video que es bien cortito em, y que explica cómo funciona la gráfica por dentro. Ahora hay que hacer un pequeño paréntesis. Las cámaras de los celulares funcionan bajo el mismo principio. Solamente algunos elementos de la cámara de los celulares no son iguales a los de una cámara fotográfica, obviamente, compensan y son medianamente análogos. Entonces, es por eso que se pueden también utilizar. Igual depende eso mucho del celular y tal, pero eso ya es otra cuestión. A ver, les dejo este video y me dicen si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, hacemos. ¿No se escucha? Lo voy a poner otra vez, ¿ya? Por favor, me dicen si... No, a ver. Houston, tenemos un problema. No, no se escucha. Ya. Desactivar, está desactivado, ¿no? ¿Ah? Está saliendo mi voz, o sea, está activado. ¿Me escuchan por si acaso? Ya. Me parece, me parece que el audio no se escucha. Les voy a enviar el link con este video, que es bien cortito, bien fácil de entender. Y bueno, que explica más o menos cómo funciona una cámara. En términos sencillos, en términos sencillos, la cámara fotográfica es un elemento que no absorbe la luz, sino que registra la luz y el efecto de la luz, digamos, ¿no? Entonces, para ello, lo que básicamente utiliza es transformar la luz en electricidad. Nuestras cámaras digitales y las cámaras de nuestros celulares cumplen con esa función. Simplemente la luz ingresa a ellos y se transforma en electricidad. Ay, ay no. Ya. Hay tres elementos que quizás muchos de ustedes ya conocen, que son los elementos, son los valores básicos que nos permiten hacer una fotografía. Entre los tres se afectan directamente. Cada... Esto está
Cada valor de tiempo, de ISO o el diafragma alteran el aspecto que puede tener una imagen. Y cada uno tiene una función específica. El diafragma es el tamaño de la abertura por donde pasa la luz, es el tamaño del diámetro de la abertura por donde pasa la luz. Cuando ustedes tienen una cámara, la cámara tiene un lente circular. Dentro del lente circular hay incluso un espacio más pequeño que es por donde entra la luz efectivamente. La luz no entra por todo ese cañón del lente, entra por un agujero mucho más pequeño. Ese agujero es el diafragma. El tiempo, o también velocidad, se dice de las dos formas, es la cantidad de tiempo por el cual el paso de la luz es efectivo hasta dentro de la cámara. Entonces, puede ser tan rápido como un parpadeo o puede ser mucho más lento como, ¿no? Como un movimiento que es de segundos. Y el ISO es un valor que se registra dentro del sensor que registra la imagen en nuestra cámara. El ISO básicamente es qué tan sensible es la cámara a determinada cantidad de luz. Voy a explicar cada uno de una forma un poco más precisa en este cuadrito. Y a ver. Bueno, los valores de exposición son 3. El ISO o sensibilidad se refiere a qué tanto percibe la cámara mucha o poca luz en una escena. Seguramente les ha pasado a veces que cuando han visto una foto que quizás alguien ha hecho de noche o ¿no? Y tiene una especie tiene un aspecto que tú dices, esta foto tiene ruido. Es un resultado directo de la manipulación. El ISO, mientras más ruido hay, significa que la cámara ha estado lo más sensible posible. El ruido no es otra cosa más que un cortocircuito, que micro cortocircuitos. Aquí en este cuadrito podemos ver, hay valores de ISO que son estáticos, digamos, ¿no? 100, 200, 400, 800. Son valores como estándares que están en todas las cámaras. También hay otros valores intermedios. ¿Cuál es el ISO que yo tengo que utilizar de acuerdo al lugar en donde estoy fotografiando? Cuando utilizamos valores bajos, entre el 100, el 400 hasta el 500, digamos, estamos en lugares donde ya hay bastante luz. Entonces la cámara no necesita estar hipersensible a la luz, porque ya hay bastante luz alrededor. Cuando estamos haciendo fotos de día, en paisajes, cuando estamos haciendo fotos en lugares donde hay bastante luz, ¿no? Hay menos ruido, obviamente, y también no es que hay menos luz, sino que hay menos necesidad de registrar la luz porque ya hay un montón. Lo mismo con los valores más altos. Cuando utilizamos estos valores más altos? Bueno, cuando no tenemos mucha luz. Cuando estamos, por ejemplo, dentro de una habitación oscura o una habitación que está iluminada solo con un foco, por ejemplo, y hay muy poquita cantidad de luz. Cuando queremos hacer fotos de noche, entonces ahí es donde utilizamos valores de ISO altos. No hay un ISO bueno o un ISO malo. En realidad eso depende de para qué o en qué circunstancias estamos fotografiando. Aquí he marcado yo con color rojo este círculo, que son como los valores intermedios, ¿no? Que son como valores estándares que podemos utilizar casi en cualquier ocasión. Pero esta no es una regla y depende de lo que estén haciendo. Aquí, bueno, el segundo valor del que les quiero hablar es el tiempo. No es el tiempo, sino es la velocidad de obturación. Es la velocidad dentro de la cámara. Ya cuando vean el video que les envié, que estaba mencionado antes, hay una especie de cortinilla
una especie de cortinilla que es el obturador. Quiero que se imaginen una puerta, que están en una habitación y hay una puerta. Bueno, el tiempo o la velocidad es qué tan rápido abro y cierro esa puerta. Si la abro y cierro muy rápido, pasa poca luz, ¿verdad? Pero si la abro muy lentamente y la vuelvo a cerrar lentamente, entonces hay cierta cantidad de luz que ingresa por un tiempo. Por eso ese valor se conoce como tiempo también. Pero sobre todo es la velocidad, es qué tan rápido se mueve esa puerta para dejar o pasar más o menos luz. Bueno, aquí dice, ¿no? Se trata de cuánto tiempo se hace efectivo el paso de luz, o sea, cuánto tiempo exactamente pasa la luz al interior de la cámara. Pueden ser segundos, pueden ser horas, pueden ser hasta fracciones de segundo. En las cámaras normalmente están representadas con estas fracciones. Aquí ya hay 1 segundo, 2 segundos, 4, 8, etcétera, ¿no? Y aquí hay unas fracciones. Estas son fracciones de 1 segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, 1/4 no es 1/4 de luz, sino es 1/4 de 1 segundo. 1/4 de 1 segundo es equivalente a 0.25 segundos. Entonces, esa es la velocidad, 0.25 segundos. Pero por una cuestión, una convención, simplemente se utiliza la fracción. Pero este es el tiempo efectivo, digamos. Aquí he marcado con este color rojo los tiempos que son como la mitad, digamos. Porque después de un 60º de segundo, si ya tomamos fotos en menos tiempo, en menos valores que estos, la foto va a ser, la velocidad es más lenta para tener la cámara en la mano y sujetarla, porque uno se mueve, uno respira. Entonces, si uno no tiene un trípode, los límites en los que se puede, sin alterar la imagen, porque el efecto que puede generar el tiempo de obturación, la velocidad, si es muy lenta y no tenemos un trípode, es que la foto sale toda barrida, sale toda movida. Por el contrario, cuando las velocidades son más rápidas, lo que hace la cámara es congelar el momento, digamos, ¿no? Han visto fotos, por ejemplo, de agua, de una gotita de agua que está cayendo y hace esta especie de paraguas de gotas. Es exactamente eso, es una foto hecha a súper velocidad. También hay otras fotos que se hacen con mucho más tiempo, como las fotos, por ejemplo, de las estrellas, donde no se ven las estrellas, sino se ven las líneas que dibujan las estrellas cuando se mueven. Entonces, de la misma forma que el ISO, ¿no? Hay un tiempo bueno o un tiempo malo, depende de lo que quieres hacer. Pero estos son los límites si es que estás haciendo fotos sin trípode y no quieres que salgan movidas o barridas. Y bueno, les había hablado un poco del diafragma antes, y es el tamaño de la abertura por donde que deja pasar la luz, ¿no? Una es la velocidad y la otra es el tamaño de la abertura en sí misma. Mientras más pequeña es la abertura, obviamente menos luz va a entrar. Si es más grande, va a entrar más luz. Quiero que se imaginen las pupilas de sus ojos. Es exactamente igual a un diafragma en una cámara. Si yo ilumino mi pupila con una luz muy fuerte, se va a hacer más pequeña porque no quiere que pase tanta luz. En cambio, si voy a un lugar que está oscuro, las pupilas se dilatan un poco más porque necesitan tratar de registrar más luz. Más o menos es el mismo principio. Y aquí he marcado también con color rojo los dos valores de diafragma que son, digamos, la mitad, ¿no? O que están entre la mitad. Y aquí hay ejemplos de qué tan grandes son y qué tan pequeños pueden ser dependiendo de su valor. Y generalmente al diafragma se le pone como nomenclatura una F. Esa es una convención. No significa nada la F, ¿no? O sea, no viene F de diafragma, no. Simplemente es su nomenclatura.
Bueno, aquí tengo unos ejemplos de una foto que hice yo en el jardín. Y es exactamente la misma foto. Lo único que yo hice fue alterar los valores del ISO en esta foto. Y quiero que se fijen un poco en cómo se ve. A ver, voy a ver si puedo aclarar esto. Ya. En esta foto, con donde estoy utilizando el ISO más bajo, los colores están estables, los bordes están definidos. Bueno, este es un área un poco borrosa, es esta área de acá. Pero quiero que se fijen sobre todo en los colores, ¿no? Se mantienen constantes, parejos. Esta es una foto que he hecho con un ISO de 800, que ya es un valor más alto. Y no sé si pueden notar cómo empiezan a aparecer unos puntitos de colores. Eso es el ruido, eso es exactamente el ruido. Entonces las fotos tienen la misma iluminación, tienen prácticamente el mismo aspecto, pero si uno se acerca, puede ver el efecto del ruido en el aspecto de la foto. Y finalmente, esta es la foto con el ISO más alto que me deja mi cámara, que es de 1600, y miren toda esta tremenda cantidad de ruido. Esto es lo que pasa cuando utilizamos ISOs muy altos. Entonces, si uno está en una búsqueda, digamos, artística y no te interesa mucho esa situación, podrías igual usarlo, pero este es un error. Este es un error que es una aberración, ¿no? Es una aberración de los colores. Tratamos de evitarlo en lo general, pero si uno hace fotos de noche, por ejemplo, la misma característica, la misma textura de esa iluminación bajita puede corresponder. Aquí tengo otro ejemplo con respecto al tiempo. Acá tengo una planta y lo que yo hice fue sacudir la planta. La sacudí. Entonces, las fracciones que vemos son fracciones de segundo. No, les había comentado antes. Esta foto la he hecho con 0.6 segundos. ¿No? En mi cámara me marcaba 0.6 segundos. Y agarré este lecho y lo moví. Entonces, miren el efecto que tiene en la imagen. Sale totalmente movido, sale totalmente barrido. Luego le puse un sexto de segundo, que son 0.16 segundos. Y sale ligeramente menos movido a comparación de este, ¿no? No es que yo he movido la cámara, se ha movido el objeto y la cámara está registrando el movimiento, porque durante todo ese tiempo que se mueve, la cámara sigue registrando, o sigue abierta, sigue dejando pasar luz. Aquí hay un 25avo que es 0.04 segundos y sigue movido, de hecho, un poco menos, pero sigue sin estar claramente congelado, ¿no? Aquí hay otra imagen en la que he puesto 1/80, que es 0.125 segundos, y sale más congelado. Esa planta se está moviendo exactamente igual que en esta foto. Lo que pasa es que la velocidad en la que ha sido capturada es más rápida, es más veloz. Entonces captura solamente un movimiento y no un rastro de movimiento. Y finalmente, bueno, esta última foto que hice, que es de 1/80, que es 0.008 segundos. Y prácticamente la planta sale sin movimiento, a pesar de que estaba moviéndose de la misma manera. Es simplemente la velocidad con la que ha sido capturada esta imagen. Pero es exactamente el mismo movimiento, pero imaginen y vean cómo cambia el aspecto. Bueno, y el diafragma, que el diafragma es en realidad un valor muy, muy especial, muy particular.
Aparte de permitir el ingreso de luz, también el diafragma corrige o altera el foco del fondo. De esto les voy a hablar en unos minutos, pero quiero que vean, por ejemplo, un diafragma aquí 4 es un diafragma bien abierto, es un número grande. Bueno, es al revés en la fotografía. Entonces 4, que es un número chiquito, en realidad es un diafragma bien abierto, ¿no? Que deja pasar un montón de luz. El foco se concentra aquí, pero todo lo demás se desenfoca por efecto de la abertura que es más grande. Una vez que cambio y la pongo en 5.6, agarra un poquito más de foco. Ya no se ve tan desenfocado. Fíjense en esta área de esta planta o en el fondo. Los ladrillos que acá son literal una mancha, acá ya podemos distinguirlos. O las líneas de la ventana también. ¿Por qué? Porque el agujero se va haciendo más pequeño y deja pasar la luz de una forma un poco más ordenada. Entonces incide en el foco. Aquí estoy utilizando un diafragma 11 y se nota muchísimo más el aspecto en comparación de aquí, por ejemplo. Se notan mucho mejor estas flores, se nota mucho mejor el fondo. Incluso esto que es una mancha acá ya puedes decir, creo que esta es una caja de cerveza. Bueno, está ahí. Y esta está hecha con diafragma 16, que es un número grande, pero en realidad es un agujero pequeñito. Y miren, el aspecto cambió totalmente a comparación de aquí. Ahora hay mucho más foco y también está entrando menos luz, digamos, en un agujero más pequeño, pero incide totalmente en el foco de la imagen. Entonces, solo recapitulando estos 3 valores, si yo muevo uno, también tengo que compensar los otros 2, porque si muevo uno solamente, puedo alterar el efecto que tiene. Si, por ejemplo, yo cierro el diafragma, uso un agujero muy chiquitito y no muevo la velocidad, no muevo el ISO, puede ser que mi foto termine saliendo muy oscura porque entra muy poquita luz, poco tiempo. Entonces, tenemos que ir jugando con esos valores todo el tiempo, ir compensando uno con el otro. Al final, al inicio puede ser un poco caótico y es un poco como dar un poco de vueltas, pero una vez que podemos manejar estos valores más conscientemente, podemos utilizarlos a nuestro favor para poder hacer fotos de aspectos muy bonitos. Aquí les pongo algunos errores comunes que a veces suceden cuando estamos empezando a manipular estos valores y ya no le dejamos la cámara en automático, ¿no? Mi foto sale muy oscura. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes probar con aumentar el valor del ISO para poder hacer que la cámara esté más sensible. Puedes reducir la velocidad para que pueda entrar más luz por más tiempo y puedes utilizar un diafragma que quizás estás usando uno muy chiquitito y puedes usar uno más grande para poder dejar pasar más luz. Después, mi foto sale movida. Tienes que utilizar velocidades más rápidas o puedes utilizar un trípode. Pero si no tienes un trípode, trata de utilizar velocidades más rápidas, es decir, mayores que un 60avo, puede ser un 125avo, un 240, 250avo, etcétera, etcétera. Mi foto tiene mucho ruido. Usa un valor de ISO más bajo. Mi foto está totalmente desenfocada. A veces, y sobre todo pasa mucho cuando queremos hacer fotos de plantas, que nos acercamos un montón para tratar de que en el encuadre nomás esté nuestra planta. Hay algo que se llama distancia mínima de enfoque. La cámara no funciona como nuestros ojos, es una máquina. Entonces tiene limitaciones. Cuando las cámaras están muy cerca, no pueden enfocar. Lo que tenemos que hacer es simplemente alejarnos para que la cámara pueda registrar bajo cierta distancia y enfocar mejor. Solamente hay que alejarse. En general es lo único. Mi foto sale muy blanca. Es lo mismo que pasa si mi foto sale muy oscura. ¿Qué está pasando?
Cuando sale muy oscura es que hay poca luz, pero si sale muy blanca significa que ya hay demasiada luz. Entonces lo que tengo que hacer es reducir los valores para reducir la cantidad de luz que está ingresando. Recude, no, reduce todos los valores, ISO, diafragma y velocidad. Quiero hacer foco y no puedo, solamente tienes que alejarte un poco, alejarte de la escena. Generalmente eso ayuda un montón. Quisiera hacer una foto en un lugar oscuro y mi cámara se pone muy lenta, se me lentea. Generalmente es la batería. Hay que revisarla si no está muy baja, porque tomar fotos en lugares oscuros implica un montón de gasto de energía en la cámara. Entonces, muchas veces las cámaras se ponen lentas por esa razón y hay que revisar la batería. Generalmente es eso, ¿no? Bueno, ahora esa es una parte del funcionamiento de esos 3 valores de los que les estaba comentando antes, pero hay algo hay un tema que se llama la profundidad de campo en fotografía, y este tema me parece muy importante cuando queremos hacer fotos de plantas. ¿Por qué? Porque la profundidad de campo básicamente es qué tanto foco hay o no hay en una escena. No es una cosa tanto del azar o hago una foto con mi celular y le pongo un filtro de desenfoque. Nosotros podemos hacer eso y trabajarlo cuando hacemos fotografías. Pienso que es una forma también de relacionarnos con nuestra creatividad bien importante. Entonces les quiero comentar un poco de este tema. Bueno, la profundidad de campo es qué tan en foco o qué tan no en foco están los planos dentro de una foto, ¿no? Lo que está más cerca mío es el primer plano, lo que está un poco más lejos, segundo, y tercer plano es todo lo que está lejos de mí. ¿Ayudan las fotografías a la planta? Sí, por supuesto, porque si quiero hacer una foto de una planta, de una flor, de un fruto, y quiero evitar que, por ejemplo, haya todo el ruido y todo el contexto que está atrás, puedo alterar el foco para tener una mejor imagen. Hay 3 valores que influyen de forma importante en el aspecto y en la profundidad de campo, y en el aspecto que tiene la profundidad de campo. El primero es el diafragma, que ya lo vimos antes, ¿no? El diafragma, que es esta abertura tan pequeña o tan grande por donde pasa la luz. Ese es un valor que conocemos. Después, la distancia del sujeto, que es básicamente donde yo estoy. Si estoy cerca del sujeto que estoy fotografiando, por ejemplo, cerca de mi planta, o si estoy lejos de mi planta. Ese es el otro valor. Y el otro es la distancia focal, que ahora les voy a explicar qué es. Ay. Los 3. El diafragma, que está aquí dentro del lente de nuestra cámara, aquí esta es la abertura por donde pasa la luz. Esta no es la abertura, es esta, es más pequeña y está dentro del lente de nuestra cámara. Este es el diafragma. Después, la distancia focal es la distancia desde el punto en donde entra la luz, que es nuestro diafragma, hasta el sensor de nuestra cámara, que es donde se registra la luz. Ahora, quizás la pregunta es, ¿las cámaras de los celulares tienen distancia focal? Sí, pero es una cuestión equivalente, no es igual que en una cámara. La distancia focal es lo que conocemos como zoom. Cuando dicen, mi cámara tiene un montón de zoom, ¿no? Que se estira el lente. Bueno, en los lentes de los celulares existen equivalencias y existen distancias focales, digamos, fijas, como zooms fijos. En cambio, en nuestras cámaras nosotros muchas veces podemos modificar esa distancia. El zoom es la distancia focal, básicamente. Y la distancia de enfoque es la distancia entre yo, que estoy con mi cámara, y el objeto que estoy fotografiando. Si está cerca de mí o si está lejos de mí. Básicamente, esas son las 3 cuestiones fundamentales que influyen
en el aspecto que tiene la profundidad de campo. Aquí he puesto este dibujito. Acá está mi planta. Esta es la distancia entre mi cámara y lo que quiero fotografiar. Aquí está el diafragma, que ya habíamos visto qué es. Y este es el zoom, ¿no? Qué tan largo, qué tan estirado, qué tan corto está el zoom de mi cámara. ¿Y en qué se traducen estos efectos? Bueno, cuando el diafragma es más alto, es decir, cuando está más abierto, el foco es menor. Aquí hay, por ejemplo, es como la foto que les enseñé hace un ratito de diafragma, ¿no? De esa maceta. Cuando el diafragma estaba en 4, se veía todo súper borroso, y cuando estaba en 16 ya se distinguía un poco más. Es exactamente eso. Cuando el diafragma es muy abierto, el foco se pierde, se empieza a desenfocar, y solamente se enfoca lo que está adelante, lo que está en el primer plano. Después, por ejemplo, distancia focal, el zoom. Mientras más zoom hay menos foco en el fondo. O sea, si el zoom de mi cámara está bien estirado, yo puedo distorsionar más ese fondo que si el zoom no estuviera, que si estuviera pegadito. Y la distancia de enfoque, bueno, mientras más cerca estoy, hay menos foco. Aquí en estos ejemplitos, bueno, por ejemplo, aquí estoy utilizando diafragma 4, que es un diafragma bien abierto. Estoy usando 125 milímetros, que es como 12 centímetros de mi cámara. Estoy estirando todo el zoom, lo más que puedo. Y yo en ese día estaba como entre 40 a 50 centímetros de esta planta, ¿no? Estaba bien cerca. Entonces miren el efecto que tiene en el fondo. Ahora, acá lo que hice fue este diafragma, que es bien grande, lo volví un diafragma más chiquito. La distancia ya no utilicé el zoom entero de mi lente, sino lo hice más cortito. Ya no era 125, sino 55 milímetros, que son 5,5 centímetros. Y la distancia, y ahí ya, en lugar de acercarme a la planta, me alejé un poquito de la planta. Entonces, miren el efecto del fondo. Mientras este fondo está totalmente distorsionado, este es un poquito más distinguible, y puedo distinguir un área mucho mayor de esta planta a comparación de esta, donde solo se distinguen estas hojas prácticamente. Y acá se distingue mucho más de la planta. Entonces, esto es súper importante cuando hacemos fotos de plantas. ¿Qué queremos fotografiar de ellas? ¿Qué parte? Acá hay un ejemplo claro. Esto es lo mismo este es el mismo cuadro de antes, y esta es otra foto que hice también en Tambillos, me parece, pasando el túnel de Cawish. Acá, el diafragma más cerrado que podía, el diafragma más chiquitito que me dejaba mi cámara, 22. Distancia focal, ahí no hice zoom para nada, dejé mi cámara lo más corta posible, 16. Y distancia de enfoque, mucha distancia, yo estaba a kilómetros de este cerro. Entonces miren la cantidad de foco que hay. Casi toda la imagen está en foco. No hay desenfoque por aquí, o sea, esas son las nubes. Entonces, esa es la cuestión con la distancia focal. Yo puedo alterarla para fotografiar el efecto que quiero en mis respectivas fotos. Aquí también hay un cuadro donde están explicados los valores y el efecto que tienen. Esto, el borde verde oscuro, significa el área que está enfocada. Cuando el diafragma está bien abierto, se enfoca un poquito. Cuando el diafragma es más chiquito, es más huequito, chiquito, se enfoca un área más grande. Si utilizo un lente con un zoom grande, se enfoca un área pequeña. Si utilizo un lente con el zoom más cortito, se enfoca un área más grande. Si yo
estoy más cerca del objeto, se enfoca un área pequeña. Si yo estoy más lejos, se enfoca un área más grande, como este ejemplo. Creo que son conceptos que a veces no pensamos en ellos porque agarramos, a veces hacemos una foto, agarro mi celular y ping, ¿no? O agarro mi cámara, es tan automático y la cámara hace la chamba, digamos, ¿no? Claro, o sea, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero si queremos reformular nuestra forma de hacer fotos, agarrar y empezar a crear cosas como estas, ¿no? Que no son, ¿no? Que son simpáticas. ¿Qué hubiera pasado si en esta foto yo hubiera decidido que todo esté enfocado? Se hubiera perdido este bichito, ¿no? No se notaría. Por eso es tan importante, ¿no? Bueno, y aquí les tengo algunos ejemplos de fotos con muy poquita profundidad de campo para que vean también el ejercicio creativo y que puede ser, ¿no? Las fotos son mucho más expresivas y pueden ser muy interesantes visualmente también. Y al final uno dice, bueno, son solo plantas, pero en realidad es que depende tanto de cómo las vemos, ¿no? De cómo las fotografiamos. Y eso es totalmente nuestra decisión. Esas fotos las hicimos en el jardín del museo. Ahora, fotos con gran profundidad de campo. Miren, acá hay foco en todo. Hay foco en la planta, hay foco en la pared, hay foco, hasta los cables se notan, ¿no? Aquí también, ¿no? ¿Qué pasa si yo si no manejo correctamente estos valores? Tendría desenfocada una gran parte de un árbol enorme, entonces yo necesito alejarme, necesito cerrar el diafragma, etcétera, etcétera. Esta foto también, ¿no? A pesar de que es de un área tan pequeñita, lo que he tratado de hacer ha sido modificar los valores para tener textura y foco en todo el espacio. Estas son fotos que hicimos también en el taller el año pasado y que, bueno, son fotos básicamente informativas. Entonces necesitábamos que se note bien la planta y que se noten bien sus partes. Entonces ahí utilizamos una profundidad de campo mayor para poder registrar todo esto claramente, que todo esté en foco. Aquí también hay una foto donde, miren, se ve hasta el fondo de estos árboles y también se ven estas flores. O sea, una forma de fotografiar no excluye la otra, pero si conocemos las dos, es más fácil que podamos elegir cuál nos gusta y cuál queremos explorar. Aquí les tengo un ejemplo del uso de la fotografía de este tipo en Wikipedia. Tenemos esta página, ¿no? Frijoles y huevo, bueno, Favales es un orden de clase, etcétera, etcétera, y miren la foto que tiene. Entonces, esta foto cumple con todos los requisitos informativos. Podemos determinar, ok, podemos reconocer la especie, podemos reconocer la planta, pero también sigue siendo una foto linda y también sigue siendo una buena foto informativa. Miren la poquitita profundidad de campo que tiene. Casi todo el fondo está totalmente distorsionado. Eso es lo importante, ¿no? Y aquí está la foto otra vez. Entonces, y esto es un valor que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos trabajar y que podemos decidir. Entonces, creo que conociendo los valores, conociendo las reglas, conociendo cómo funcionan, podemos utilizarlas totalmente a nuestro favor. Bueno, y ahora le voy a dar el pase a Carlo, que va a hablarles un poco de la introducción a la botánica. Y luego yo los vuelvo a ver. Gracias. Gracias, Eva. Qué interesante.
Bueno, es definitivamente las plantas o la fotografía de plantas requiere mucha práctica, ¿no? Y hacer esos ejercicios que está mostrando Eva es altamente recomendable, ¿no? Hacer ejercicios con su propia cámara en su jardín, en el parque, en el patio, donde quieran, ¿no? Porque es a través de la práctica que uno aprende. Y si queremos desarrollar nuestros talentos fotográficos, bueno, a practicar. Yo lo que quiero presentar en unos 10 minutitos es a las plantas, ¿no? Nosotros queremos mostrar a las plantas como seres vivos, al mismo nivel que los humanos, ¿no? Es una visión, digamos, del territorio, de la cosmovisión andina. Las cosmovisiones americanas siempre ven a las plantas como iguales. Entonces, me parece importante esta aproximación, ¿no? No es un objeto inanimado, y puede ser un objeto inanimado, pero la planta es un ser vivo. Desde ciertas cosmovisiones tienen conciencia. Hay plantas maestras, como la que está en la foto, y hay plantas de todo tipo, unas ornamentales. Bueno, nosotros como humanos, las sociedades humanas les dan funciones. Eh, y dentro de lo que hemos logrado comprender es que sin las plantas en este planeta no habría vida animal, eh, especialmente, ¿no? Pueden haber insectos, bueno, pueden haber bacterias, virus, hongos, pero las plantas son fundamentales para la vida y los ecosistemas, ¿no? Es básicamente lo mismo. Entonces, en esta pequeña presentación vamos a revisar qué son las plantas. En esta primera imagen, como decía, hay plantas maestras, y todas las culturas en todas las sociedades se han aproximado a las plantas, las han domesticado en todas las civilizaciones, ¿no? En China, que esta imagen de aquí es de Asia, ¿no? Es China, y esta flor eh, está ahí siendo descrita por la persona, ¿no? Y esta otra que están viendo ahí es una ilustración del siglo XVI que está en un libro que se llama El Códice de la Cruz Badiano. Esta es una revista, no es el códice, ¿no? El códice no podría tener el códice en mis manos. Pero el Códice de la Cruz Badiano es un libro del siglo XVI que registra las plantas y los saberes relacionados a las plantas en Mesoamérica, en México, ¿no? Y ahí están todas las propiedades. Es un libro muy interesante. Y le dibujan las plantas. Este dibujo no es una estética europea de dibujo de una planta, como pueden haber estéticas de Europa, de Asia, de África. Esta es una mesoamericana. Son dibujantes originarios indígenas de esta parte de las Américas quienes han dibujado la planta. Y es muy interesante esa forma de dibujarlas. Puedo enseñarles otras más, están ahí, y muestran así una planta de una manera muy similar a las ilustraciones botánicas que estaba mostrando Eva al inicio de la por eso, y él decía, encontrarás algo en libros. Los árboles y las piedras padre de la iglesia de la naturaleza que de los libros. No es muy promocionado, pero es San Bernardo Claraval es el que introdujo o fortaleció el culto a la naturaleza y la Virgen María especialmente, ¿no? Entonces, importancia
hacia plantas. La cual pero de India, en toda esa parte de Asia, Padme, la pureza, en las Américas, usando otra vez hermosura de hoja, que quienes saben algo de botánica ya sabrán qué planta es el sherry o el tabaco. La planta más utilizada ritualmente en la Tierra de América, Centroamérica, Sudamérica. Esta iconografía es del Uruguay. Uruguay también, público dominicano. Es también una tantas maestras. Aprendemos de las plantas, vamos a hacerle foco a una lúcuma o una palta o al fruto. O a la hoja, son las plantas. Muy, bueno, tengo ahí colgado, creo. El yantén son hierbas, ¿no? El diente de león. Lo tenemos, hay coca, la retama, la granadilla, el purus, alto, el lúcumo, como cada planta tiene su lógica, ¿no? Enorme como el molle, pequeña como la carqueja. Carqueja nos dimos, acá tengo zanahorias, ¿no? Un árbol, un arbusto o una hierba.
la- y dentro de la semilla, hay especialmente en el reconocimiento de las plantas, es lo mismo la queja argentina, hay color, por ejemplo, la yungia de yungia pero muy similares. Quienes saben distinguir culanto, gente el perejil sabe cuál es cuál. Igual como el chinchu, el yacu chinchu y el huacatay. Hay detalles. Entonces, las hojas. Entonces, un poco sobre cuál es el as de una hoja y cuál es el... Te piden cosecha las yemas eucalipto. ¿Cuáles son las yemas? Son las partes más que están creciendo recién, ¿no? Un pétalo. Si nos piden esta foto que yo decía, esta es la característica del Perú, ¿no? Es depuradora y no tiene feo del tallo, ¿no? Es muy interesante. Es, eh, que es pues, en Wikipedia mucha información de plantas. Entonces, haciendo este taller dentro, inicio de un contexto de una ditatón, de asociación de artículo y cultural, con fuentes fiables y plantas todos pueden editarla y hay poca información sobre las plantas, ¿no? Entre floco y huicha, su tallo, así, pero está, el fondo pueden ver que hay hemos usado el concepto de profundidad campo. Original.
que justamente tiene que ver con las plantas, ¿no? Perú es uno de los entre los 10 países con más alta tasa de cáncer al estómago en mujeres. Y eso mucho cáncer, ¿no? Sino las pieles, el, estamos viendo las cortisol de Mayupa, Wikipedia, de la Manayupa, este artículo por ejemplo, su la inscripción, foto, ya. Entonces, y bueno, este es domingo, este sábado tenemos un taller de subir una como el 2018, los eventos. Bueno, arte, me paso la palabra. Y bueno, los últimos 15 minutos. Hola, ¿me escuchan? Espero. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Sí, bien interesante lo que menciona Carlos. En realidad, más Sí, allá de la subsistencia, también nuestra vida ha estado tan de la mano con la vida de la naturaleza, de las plantas, en realidad. Y es impresionante. Bueno, a ver, compartir. Ya. Estoy de nuevo en mi presentación. Sí, también coincido mucho con Carlos en el sentido de que la mejor forma de poder hacer mejores fotos de plantas es simplemente practicando, ¿no? Y no necesitan irse muy lejos, sino pueden hacer fotos en el jardín de su casa, en sus parques,
quizás hasta juntarse con sus amigos y salir y ver plantas y intentar fotografiarlas y explorar no solo su creatividad, sino también aprovechar para conocer lo que hay alrededor nuestro en Huaraz. Bueno, les quiero contar un poco del mini estudio casero. Esto es algo muy básico. Y son pautas para poder hacer un pequeño estudio en casa y necesitan poquitos materiales. Para poder hacer el mini estudio lo que necesitamos es tener nuestras muestras vegetales debidamente limpias y en lo posible secas. Para secarlas, periódico, colocar el espécimen vegetal, colocar otro papel periódico y ponerle un peso encima, que puede ser un libro grande. Necesitamos cartulina blanca, cinta tape, que es más fácil de pegar y despegar que la cinta scotch, por ejemplo. Una fuente de luz, que puede ser un foco LED, en una mesa de trabajo, un trípode y la cámara. Hacer fotos con muy buenas características y hacerlas lo mejor posible es distribuir lo más parejo la luz. Entonces, muchas veces los focos tienen un nivel de intensidad. Para bajar esa intensidad, que a veces es muy fuerte, podemos utilizar una bolsa de plástico blanca. Les voy a enseñar en las fotos cómo se hace. Es muy sencillo. También podemos utilizar una regla si es que estamos guardando especímenes. Como les enseñé antes en las fotos del herbario, de la misma colocamos una regla, tenemos el medio. Muy mesa, hay que evitar que la cámara esté como acá, tratar de que esté lo más alta posible para que no altere, para que el ángulo de la perspectiva y el aspecto del espécimen. También les voy a enseñar algunas fotos de eso que estoy hablando. También podemos utilizar algunos elementos para hacer que la luz rebote y sea un poco más pareja en nuestra escena. Podemos usar cartulinas blancas o podemos usar planchitas de Tecnopor, que no tienen que ser tampoco muy grandes. No es bueno utilizar papel aluminio porque el papel aluminio funciona como un espejo. Entonces, si yo tengo un foco intenso y rebota en el papel aluminio, va a rebotar con toda su intensidad. Pero si la luz rebota en un Tecnopor, en lugar de reflejarse, se distribuye de forma más pareja. Por eso no es bueno utilizar en papel aluminio y hay que tratar de no utilizar fotos de tungsteno. Las fotos de tungsteno son las típicas los típicos focos que se usaban antes para hacer fotos, que son transparentes y que tienen una luz amarilla, bien amarilla. No es bueno usar estos focos porque son muy intensos y porque su luz amarilla contaminaría el color de nuestra muestra vegetal. Es mejor utilizar un foco LED que es más blanco, ¿no? Y que es más parejo. Bueno, aquí les estoy enseñando un ejemplo de un mini estudio casero que hice yo en mi casa. Aquí está la fuente de luz, que está más alto que el área donde están las muestras vegetales. Utilicé yo una silla porque no tenía una mesa tan bajita, tan pequeñita. Aquí están, en la cartulina blanca está colocada de esta manera, cosa que no hay una línea acá, ¿no? Que está lo más pareja posible. La cámara también está más alto. Como les decía, no hay que tratar de que esté al mismo nivel que el suelo, digamos, donde están nuestros especímenes, porque altera su tamaño o su perspectiva. Y eso es todo. Y acá puse yo una cartulina blanca porque esta tela tiene muchos colores
y estos colores se pueden reflejar y pueden rebotar, entonces pueden contaminar el color de nuestra escena. Y acá no pude poner un Tecnopor porque estaba haciendo la foto al mismo tiempo y ya no alcanzaba. Pero si tuviera que utilizar un Tecnopor, lo hubiera puesto aquí, al lado. ¿Para qué? Para que la luz que baja de la lamparita se rebotara aquí y siguiera rebotando en esta dirección. Y esta es una foto, la foto que quedó de este mini estudio casero. Entonces ustedes pueden ver, el resultado es bastante decente, la verdad, ¿no? Si yo acá pusiera la muestra sola, le pusiera una regla, le pusiera una carta de color, que eran estos cuadraditos de colores que habían visto antes, ya tendría una foto totalmente bien hecha, ¿no? Y más o menos esa es la estructura de cómo se tiene que ver. Ahora, esto es lo que les decía de difuminar la luz. Parece bien cutre, ¿no? Es bien como, ay, has puesto tu bolsa ahí. Pero en realidad funciona muy bien. Las bolsas blancas, que no tienen ningún logo ni tienen nada, se pueden amarrar a nuestra lamparita y eso hace de que la luz se distribuya de una forma mucho más pareja y mucho más sutil. Miren en esta foto, que es exactamente de la misma escena, lo que cambia con respecto a la foto anterior. Acá se ve la sombra, se ve un poquito más gris. Igual esto yo en la computadora lo puedo modificar si quiero. Pero ¿qué pasa si no tengo acceso a... ¿Qué pasa si no tengo acceso a una computadora para editar la foto? Entonces tendría que utilizar la foto que me sale. Y tendría que utilizar esta, por ejemplo, ¿no? Pero solamente utilizando una bolsa común y silvestre, podemos distribuir mejor la luz y el efecto es mucho mejor e incluso se ve un poco más profesional. Y también se recupera el color de la misma planta porque no está contaminada por la carencia de luz. Es algo muy sencillo de hacer y les invito a que lo hagan en sus casas y que prueben. Y quizás pueden fotografiar otras cosas, no sé. Pueden ir probando, ¿no? Con plantas sobre todo, que además es lindo, es fácil, pero pueden fotografiar con otras cosas. Y estos son ejemplos de mal ángulo, mala iluminación. Aquí tenemos la foto que había salido bien, ¿no? Se ve pareja, se ve bien iluminada, la luz está bien distribuida. Aquí lo que hice fue bajar mi cámara al ras del nivel, digamos, de donde estaban los especímenes. Y claramente no tiene ningún sentido porque no se pueden ver bien los especímenes. Se ven totalmente distorsionados. Esta es una foto también en la que el ángulo está malo y que también la iluminación está mal, ¿no? Que no es pareja. Y esa es una foto que está hecha con muy poca luz. Entonces miren simplemente cómo se ve, ¿no? Entonces algo que pueden utilizar es simplemente una bolsa de plástico y utilizar un Tecnopor de pronto o una cartulina blanca para poder emparejar la luz, para mantenerla, digamos, en nuestra escena. Y eso es todo, es simple y funciona muy bien. Y no tienen que hacer una gran inversión tampoco para eso. Pueden hacerlo con cosas que tienen en sus casas. Quería aprovechar también para contarles de apps y programas útiles para la edición de fotos. Bueno, en computadora, Lightroom es el programa que yo más uso y es el programa que se usa más para editar fotografías. Y en el celular hay buenas opciones que son gratuitas, como Snapseed. Yo utilizo ese programa un montón. Es gratis y es muy bueno. VescoCam, que también es gratis. Hypocam, también lo pueden encontrar tanto para Android como para iPhone. Hypocam, algunos de los... tiene como unos filtros y algunos se tienen que pagar, creo que cuestan como 2 soles, pero Hypocam es una cámara o es un programa para hacer fotos en blanco y negro, que está muy bueno también. VescoCam es también gratis y es súper fácil de usar.
Y a ver, voy a compartirles mi pantalla, pero quiero compartir. Un minutito. Aquí, por ejemplo. Entonces, esta es Lightroom. Este es el programa de Lightroom que les contaba. También hay una versión de Lightroom para celular, pero yo sinceramente confío más en trabajarlo en la computadora. Y este programa es para editar fotos. Entonces acá está la foto, como era antes y cómo la he dejado yo después. Le he retocado muy poquito esta foto. Y acá están los diversos valores que ustedes pueden modificar y que pueden trabajar para empezar a conocer y a editar también sus fotos. A veces hacemos nuestras fotos y tenemos buena intención y tenemos ganas de que salgan bien, pero editarlas no es una mala práctica, siempre y cuando no exageremos demasiado con la edición, ¿no? Creo que es bueno para que la imagen se vea mejor, para que cumpla quizás mejor su función. Pero no es bueno exagerar para... Bueno, en Lightroom, por ejemplo, no se pueden hacer fotomontajes, no pueden hacerse más flaquitos, ¿no? Es solamente para modificar el color y la textura y el aspecto quizás de las imágenes. Entonces esa es una opción y a ver, voy a dejar de compartir. Y les quería enseñar, bueno, en lo que se puede en mi celular. Estas son mis aplicaciones de, mis aplicaciones de cámara. No sé si se puede notar, esa es Snapseed. Es bien fácil de usar, solamente tienen que entrar, seleccionan una foto, no sé, por ejemplo, mira este perrito, y aparecen un montón de opciones y de herramientas. Entonces yo puedo alterar, por ejemplo, la luz, puedo alterar el contraste, puedo alterar otros valores también. Es bien fácil de usar y es gratuita. Entonces esa es una buena opción. Y bueno, a ver qué más. A ver, les voy a compartir mi pantalla otra vez. Bueno, y rapidito quiero hablarles de los sistemas de composición. Voy a hablarles de dos. Hay un sistema de composición que funciona en ejes, ¿no? Valga la redundancia. Entonces hay un eje vertical, que es el eje principal, un eje horizontal y diagonales. Entonces, ¿en qué consiste? Yo ubicar dentro de estas líneas los elementos de mi foto. Básicamente, las líneas que ayudan en la composición pueden ser líneas, que la forma básica es un cuadrado, diagonales, y la forma básica es un triángulo, y curvas que obedecen a los círculos. Las líneas son mientras más cerca están del eje vertical, son más estables. Y son formas súper reconocibles, dividen y sobre todo llaman mucho la atención al ojo. Por ejemplo, esta foto, ¿no? De estas dos plantas, ahí tiene sus ejes verticales. Entonces, claro, yo veo simplemente la foto, pero automáticamente mi mirada se va ahí, porque las líneas están bien establecidas, bien puestas. Lo mismo acá. También funcionan en líneas. Hay una línea que está en el eje horizontal justo en el medio y las otras que están al lado. Las diagonales ayudan a crear composiciones más dinámicas. Son formas que también se reconocen rápido por el ojo. Y si la diagonal está más cerca del eje vertical, es una diagonal más débil, pero si está más lejos, es una diagonal más dinámica, que resalta mucho más. Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces hay un eje vertical y hay estos dos ejes verticales bien sutiles y hay una tremenda línea diagonal que salta, que simplemente
llama la atención de mi ojo. Aquí las diagonales son más débiles. ¿Ven? O sea, están una está casi cerca de ser horizontal y la otra está casi pegada al eje vertical. Como para enseñar unos ejemplos. Las curvas, bueno, las curvas son formas que relacionamos mucho al orgánico y que de hecho están presentes en la naturaleza, en las formas de las flores, etcétera, etcétera, caracoles, vegetales. Entonces, son una forma también muy reconocible y que relacionamos mucho con lo natural. Y si una curva es lo más cerrado posible, si está más cerca a ser un círculo, es más estable, y si es una curva medio abierta, es un poquito más débil. Por ejemplo, aquí. Esa curva es bien fuerte. Empieza siendo una curva muy suave y luego se cierra casi por completo. Llama la atención de nuestro ojo. ¡Pin! Directamente nos vamos al centro de este lecho. O bueno, de esa flor. Aquí lo mismo, ¿no? Y de hecho, es una proporción súper simétrica. Nuestro cerebro asocia eso inmediatamente. Aquí lo mismo. Y también se combinan con líneas más suaves, pero se dan cuenta que no hay una sola forma, ¿no? Se pueden usar líneas y curvas y círculos también al mismo tiempo. Aquí también combinamos formas horizontales con estas líneas verticales. Entonces, en la medida en la que estas composiciones son más armoniosas son también nuestras fotos. Aquí lo mismo, ¿no? Estas curvas se están mezclando con esta tremenda línea horizontal. Y es todo súper simétrico. Llama la atención de nuestro ojo, es agradable y también cumple con su función informativa. Aquí lo mismo, ¿no? Un círculo suscrito en varias líneas. Bueno, el sistema de tercios es una forma de componer dentro de un rectángulo, que es una forma adaptada de la pintura, de la proporción áurea, que es una forma de composición en pintura. Ese sistema de composición se adaptó a la fotografía y básicamente consiste en que nuestro encuadre, que es un rectángulo, se divide en 9 cuadrados. Y se puede usar una superficie, que es todo el área de un cuadrado, o se puede usar una línea, que son estas de acá, o puntos. Entonces yo ubico en los puntos de intersección, en las líneas o en las superficies, mis elementos que quiero componer. Pueden ser las superficies verticales o las horizontales. No necesariamente solo la del lado, no pueden ser la del medio, pueden ser la de arriba, también la superior. La dirección es cuando nuestros elementos se apoyan en las líneas. Por ejemplo, si yo tuviera una flor y la flor recorriese esta línea vertical, ¿no? No toda esta área, sino en esta línea, si se apoyara ahí. Y el punto es cuando ubicamos un elemento central o importante en nuestra foto en los puntos de intersección, que son 4. Bueno, aquí también tengo otro video, pero creo que se los vamos a tener que pasar después porque no funcionan el audio de los videos. Pero es un video acerca de la composición, de la composición en tercios, y está muy clarito explicado y hay muchos ejemplos lindos. No se escucha, me parece, ¿no? No. Ya, bueno. Bueno, gracias, eso ha sido, eso ha sido todo. No sé si hay algunas preguntas o algunos comentarios que quieran hacer. Y de nuevo agradecer también a Carlos por invitarme y por darme la oportunidad de compartir cosas que sé y que me da muchas ganas en general siempre de compartir con más personas. Creo que lo mejor que puedo hacer yo, que estudié foto, es enseñar también y ayudar a otras personas a que hagan más fotos. En la medida en que nosotros podamos
disfrutar de la fotografía, vamos a hacer comunidad también, y eso es bueno. No sé si tengan algunas preguntas por ahí de pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Edgar Dime. Ágreda, Edgar Ágreda desde Huaraz, pero bueno, estoy en Lima. Solo quería hacer una pregunta, ¿no? Me interesó bastante el tema de las fotografías de las plantas, usando tal vez en tu caso, ¿no? Materiales un poco más caseros, ¿no? Ya que sabemos que Ujú, podríamos usar algo un poco más, más avanzado. Pero me voy ujú. básicamente al tema de todo eso. ¿Qué recomiendas tú? ¿O qué tipo de iluminación recomiendas como foco, como flores o como fuente de luz? Ya. Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que puedes invertir en... Voy a hacer algo un poco escandaloso. Acá tengo un foco LED. Mira este tipo de lámpara, que es así medio larguita. No sé si se nota. Pucha, no me alcanza la... Bueno, es una lamparita larga. Entonces, hay varios tipos de focos LED en el mercado. He visto que hay unos que tienen como una forma más o menos, ay, esto no pinta, que son así como redondeados, ¿no? Que son así y son redondeados, pero he visto unos que son grandes y que la base, digamos, del foco es bien plana, pero son enormes y son focos LED. Esos focos son increíbles, son muy buenos. Creo que una lámpara bien flexible que te permite moverla, eh, incluso hay algunas que tienen como clip, esa puede funcionar bien y es una buena opción. Otra cosa que puedes utilizar si de pronto no quieres utilizar una bolsa es utilizar un foco potente, pero elevarlo bastante, ¿no? Entonces la luz se va a distribuir mejor y lo que sí te recomiendo que utilices en cualquier caso es rebotadores con Tecnopor. Empieza por usar el Tecnopor y aprendes a utilizarlo muy bien y luego creo que podrías invertir en comprar rebotadores de esos que ya venden. Me parece que en Lima, en polvos azules, hay... cuesta 25 soles y viene un juego como de 5 rebotadores, que son estas cosas redondas que ayudan a distribuir la luz, ¿no? Creo que empiezas con las cosas cotidianas y te vas a ir poco a poco familiarizando con el equipo más sofisticado, porque vas a aprender a utilizar lo básico y luego cuando tengas tu equipo sofisticado le vas a sacar el jugo más rápido. Entonces creo un poco a poco eso. Después, eso con respecto a la luz. Ahora, creo que una buena inversión, si te interesa, es invertir en un buen trípode. Hay muchas veces pasa que compramos trípodes tembleques baratos, eh, qué sé yo, baratísimos, y ponemos en riesgo nuestra cámara, pues, porque estos trípodes tienen tan poca consistencia, tienen tan poca seguridad, tan poca. Incluso hay algunos que ni tienen tracción, que la cámara se puede caer. Es fundamental invertir en un buen trípode. Te va a ayudar mucho, no solamente para hacer fotos de plantas, sino también para hacer fotos de paisajes, si estás en un lugar donde de pronto hay mucho viento y claro, tienes un trípode temblé que se va a caer y se va a caer con tu cámara. Entonces es mejor invertir en un buen trípode. Esa me parece una buena opción. Y empezar con las cosas quizás cotidianas, con cartulinas y qué sé yo, pero... Y con eso después vas a ir comprando ya más cosas. Igual también creo que Carlo puede dejar mi contacto si en algún momento tienes dudas o necesitas ayuda, también te puedo ayudar después. Aquí hay una consulta en el chat de Seni Garate. ¿Qué tipo de cámara recomiendas para hacer mis tomas de plantas? Bueno, yo creo que más que la cámara, yo te recomendaría un lente que sea específicamente para eso. Hay lentes que son lentes macro. Esos lentes que dicen macro son lentes que pueden acercarse mucho. Los lentes normalmente no te permiten acercarte mucho. Entonces,
no estás tan cerca de la planta, no puedes fotografiar mucho el detalle, ¿no? Las lentes macro te permiten acercarte más y fotografiar mejor. Son igual un poco caros. Pero lo que puedes utilizar es las cámaras, me parece que las cámaras DSLR, las digitales, hay Canon, por ejemplo, Canon T3i, TX, me parece también. Son cámaras súper accesibles de precio y vienen con un lente 55-80. Ese lente es perfecto para practicar porque puedes hacer fotos de plantas utilizando el zoom más largo de la cámara, pero también te sirven para hacer fotos de paisajes y otras cosas. Creo que esa es una buena opción. También te recomendaría que si todavía vas a ahorrar un poquito para comprar tu cámara, empieces a usar la cámara de tu celular, depende del celular que tienes, pero no la utilices en los modos automáticos. Empieza a utilizarla en el modo manual, en el modo en el que tú tienes que mover el diafragma, en el modo en el que tú tienes que poner la velocidad, en el modo en el que tienes que poner el ISO, para que te vayas familiarizando con esos valores y cuando ya compres tu cámara, al toque la vas a usar. Va a ser mucho más fácil, ya lo vas a tener en la cabeza y va a funcionar mejor y le vas a poder sacar más el jugo. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo quería, eh, este, antes de cerrar, bueno, hay algo que mencionaste en las últimas diapositivas, Eva, y es esas figuras, ¿no? Esas espirales y curvas y ejes. Y eso a mí me ha pasado mucho, ¿no? Cuando uno empieza a tomar fotos de plantas y la naturaleza en especial, pero las plantas, uno empieza a ver geometrías muy interesantes, ¿no? Creo que muchas veces se habla de que la creación del universo sigue principios matemáticos y las plantas, los animales, las estrellas muestran esas geometrías muy interesantes y muy bellas y siento que para una buena fotografía botánica uno debe buscar esa geometría sagrada, digamos, en las plantas. Dicen que el arte más original es el que remite al origen, al originario. Entonces, ahí siento que hay una conexión un poco mística. Les voy a compartir unas imágenes de lo que estamos, sobre el evento que vamos a tener este sábado. Este sábado vamos a tener un webinar a las 6 de la tarde con Cristian Bernuy, un fotógrafo con mucha trayectoria en Lima, con el que ya venimos haciendo cosas desde el 2018, ¿no? En el 2018 hicimos la primera editatón aquí en Huaraz, hicimos unos paseos fotográficos a Rajucolta, tal vez podamos hacer un paseo fotográfico por las lomas en enero, y empezamos a registrar montañas, lagunas y plantas. Y luego esas se subieron a Commons, ¿no? Que es parte de esto del mundo Wikipedia. Entonces el día sábado vamos a tener un taller de 6 a 8 sobre cómo subir nuestras imágenes, ceder los derechos, pero para que puedan ser utilizadas por todo el mundo, ¿no? Entonces ahí hay no todas las fotos que hacemos podemos usarlas, podemos capitalizarlas, pero también podemos donarlas, ¿no? O podemos subirlas con baja resolución. A veces hay fotógrafos profesionales que suben su foto en baja para que se pueda utilizar en la enciclopedia de manera gratuita, ya no profesionalmente, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar este sábado. Aquí hay unas imágenes que se han subido a Commons, esta imagen de Chavín de Huántar, también ahí se ve algo de simetría. Por ejemplo, hay
esta foto que está en Oxapalca la tomó Percy Dexter, un guía de Huaraz que la donó, y ahora se usa en la página de Oxapalca en Wikipedia, ¿no? Y también en la enciclopedia francesa también está la misma imagen. Entonces, eso hay, ¿no? También esta foto que tomó un fotógrafo de Brasil desde la laguna Wilcacocha, también está en Commons y se usa. Otras fotos que podemos ver es de la laguna Parón, del campamento de la base del Pisco, de Wilcahuaín. Entonces, al final de cada año, las fotos que suben a Commons entran a una competencia de todo el mundo y se eligen a las mejores fotos del año, ¿no? Entonces, estas fueron las fotos que fueron seleccionadas del año pasado. Esta fue la que ganó. Y ahí se ve los principios que hablaba Eva, ¿no? Esta foto, por ejemplo, pueden ahí ya saber qué tipo de diafragma es el que registra esa imagen, si es un diafragma muy abierto o muy cerrado. Bueno, eso quería mostrarlos, invitarlos el día sábado a este taller de cómo subir fotos a Commons y todo el tema de las licencias. Y también mañana a las 6 tenemos un taller con Melissa Tamaní, que nos va a enseñar cómo hacer una biografía en Wikipedia en español. Hay personas que tienen relevancia enciclopédica, como Augusto Soriano Infante. Augusto Soriano Infante es famoso en Huaraz y no tiene página en Wikipedia. Federico Salirrosa sí tiene, y Cucha el Águila, en fin, hay figuras de la cultura, de la política, de la ciencia, que podrían tener páginas de Wikipedia, y mañana vamos a estar viendo eso con Mel Tamaní, ¿no? Si ustedes piensan que hay una persona que puede ser relevante y que no tiene página de Wikipedia, mañana es el taller para esto. Bueno, yo me despido agradeciendo su presencia, agradeciendo a Eva. Gracias por toda esa aproximación a este mundo de la fotografía de la naturaleza. De ahí, si quieres, puedes compartimos tu Instagram, ¿no? Me parece que si quieren seguir las fotos de Eva, toma unas fotos de su último viaje a Radián, Muyacá y Ahuac. Muy, muy bellas esas fotos. Y bueno, gracias, y te dejo la palabra, te cedo la palabra, Eva, para tu despedida y cierre. Gracias. Gracias, Carlos. También para mí siempre es súper bacán estar aquí y compartir. Sí, y nada, solo con palabras finales. Hagan fotos siempre, ¿no? Dedíquense a explorar, exploren nuevos temas, ¿no? Si antes sus fotos eran solo de, no sé, de mi casa, ahora voy a hacer fotos de mi área, salir con sus amigos. Hablen un poco más de esto. Vayan a la naturaleza, ¿no? Ahí está todo. Y bueno, si necesitan alguna consulta de tipo técnico o algo relacionado a fotografía, me pueden escribir, no hay ningún problema. Y también en Instagram, también si quieren me pueden seguir, y ahí también colgo algo de mi trabajo y algunas fotos que hago por ahí. Y bueno, muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Voy a poner acá. Ay. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a subir el video al canal de YouTube. Gracias, buenas noches.